Cuarto domingo de la Pascua, mejor conocido como Domingo del Buen Pastor. Creo que es un domingo lleno de mucho significado, por lo que significa, valga la redundancia, la figura del buen pastor para cada uno de nosotros. También es una oportunidad, hoy que celebramos la Jornada Mundial de las Vocaciones, para pedirle al Señor por todas las vocaciones, especialmente por las religiosas, las vocaciones al sacerdocio, para que el Señor nos ayude a escuchar su voz, para que el Señor nos quite todos esos miedos y nos ayude a estar en confianza y a seguirle con esa confianza que nosotros debemos poner en nuestro Señor. Fíjense cómo esta imagen del buen pastor, Jesús como el buen pastor, nos ha estado acompañando durante mucho tiempo. No es una figura, digamos, actual o contemporánea. Bueno, la seguimos teniendo, pero no es que se haya inventado justamente ahora, sino que ya desde los primeros cristianos vemos que esa figura ha estado presente entre aquellos seguidores de Jesús, la figura del buen pastor. Y es que es Jesús mismo el que se llama así, el que se da ese título. Yo soy el buen pastor. Y nos gusta tanto esta imagen de Jesús como el buen pastor, porque si ustedes traen a su mente la figura del buen pastor, nos gusta sentirnos como esa ovejita que está siendo cargada por el Señor. Nos gusta sentirnos queridos por Dios. Nos gusta sentirnos abrazados. Nos gusta sentirnos protegidos, amados por Dios, que somos sus hijos, que somos parte de Él y que Él nos acompaña siempre. Es una imagen que nos gusta tanto, ¿no? Y que escuchamos hoy en el Evangelio. Es Cristo mismo el que se da ese título. Yo soy el buen pastor. Y tengamos en cuenta esto. No es que Cristo se está comparando con un pastor. Hombre, está usando la figura del pastor. Pero Él está diciendo, yo soy el buen pastor. Es decir, que todo lo demás se compararía con Él. Él es el modelo, Él es el ejemplo de buen pastor. Y nos da en el Evangelio una serie de características de cómo describiríamos al buen pastor o por qué Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. En el Evangelio nos dice nada más comenzar, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Él está dispuesto a dar la vida por cada uno de nosotros. No como el asalariado, dice, que viene el lobo y se desentiende, se aparta, les abandona. Yo no. Yo estoy ahí para proteger, yo estoy ahí para cuidar, para custodiar y estoy dispuesto a dar la vida por cada una de mis ovejas. Entonces vemos, Él da la vida por sus ovejas, Él las cuida y las protege. Más adelante en el Evangelio vemos como dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Vamos aquí, vemos que Jesús habla de un conocimiento. El Señor conoce, nos conoce a cada uno de nosotros. No un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo. Esto nos ayuda mucho, sobre todo cuando muchas personas hoy en día dicen, yo creo en un Dios, pero no en un Dios personal. Yo creo en un Dios, pero como un ser supremo, como una divinidad que nos creó y se desentendió. Hoy en el Evangelio, el Señor nos dice, yo soy el buen pastor que conoce conoce a sus ovejas. Él nos conoce porque Él nos ha creado. Y no es un conocimiento superficial, como les decía, es un conocimiento profundo. ¿En qué sentido? Él conoce nuestras alegrías, Él conoce nuestras tristezas, nos conoce por completo, más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestras metas. Él nos conoce por completo. No es un Dios desentendido, porque nos ha creado, porque hemos salido de su corazón. El Señor nos conoce y nos conoce bien. Entonces ahí vemos, dar la vida, la oveja. El buen pastor da la vida por sus ovejas, los cuida, les conoce. Y por último, otra de las características que encontramos, que nos dice el Señor en el Evangelio de este domingo es que es un buen pastor para todos, no para un número determinado de personas, para un número determinado de pueblo o de ovejas. Porque dice, hay algunas ovejas que no son de este redil y que tengo que atraer. Aquí vemos la universalidad de su mensaje, de su misión y de su amor, que es para todos. Entonces aquí vemos estas cuatro características. Da la vida, protege, conoce y también es para todos. Y aquí yo quisiera encontrar una conexión para una reflexión personal. ¿Cuál es la clave para que nosotros podamos tener una reflexión personal en este domingo? A nosotros nos gusta mucho esa imagen del buen pastor, pero nosotros
No podemos quedarnos solamente como espectadores admirando la imagen de Jesús como el buen pastor, sino que tenemos que pensar, a ver, el Señor conoce sus ovejas y a veces nos sentimos ovejas, pero ¿cuáles son las ovejas de Jesús? Él mismo nos lo está diciendo, yo las conozco y ellas me conocen. Allí es donde nos identificamos con ese buen pastor, que el Señor nos conoce, sí, pero yo le conozco. Yo le conozco, escucho su voz. Yo, por ejemplo, reconozco que Jesús es capaz de dar la vida por mí. Yo reconozco que el Señor me acompaña en mis luchas espirituales, en mis luchas terrenales. O creo yo que puedo con mis propias fuerzas, con mis solas fuerzas, cuando el Señor ha dicho que está ahí para nosotros. Y es muy bonito ver la imagen, pero otra cosa es sentirnos verdaderamente ovejas de ese rebaño. Le conocemos. Jesús dice, yo les conozco y ellas me conocen. Esa es la pregunta para nosotros. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? Hemos venido hablando estos últimos domingos. ¿Cuáles son las maneras de conocer a Jesús? ¿Dónde lo conocemos? En la Eucaristía, en la palabra, en la Sagrada Escritura, ¿m? En los mensajes que escuchamos en la Eucaristía. Si quieren ustedes también en esta reflexión. Aquí podemos ir conociendo a Jesús. Nosotros amamos y nos sentimos amados en la medida que conocemos más. Hoy es una invitación a verdaderamente conocer. A veces vamos a la iglesia a pedir y eso está muy bien, hay que hacerlo. El Señor dijo, pide y se te dará. Pero muy pocas veces vamos a escuchar la voz de ese buen pastor que guía mi vida. A veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos ser parte, queremos del rebaño del Jesús como buen pastor, pero no queremos escuchar su voz. Quizás somos ovejas rebeldes. Esa es la reflexión que tenemos que hacer hoy. El Señor nos conoce, pero nosotros le conocemos. Y es que el Señor se muestra como buen pastor, pero también nos muestra el camino para nosotros ser buenos pastores. En la medida en la que yo escuche la voz del buen pastor, me sienta seguidor del buen pastor, sigue el ejemplo del Jesús como el buen pastor, yo también seré un buen pastor en mi vida. Que esa es una tarea que tenemos todos nosotros. En la vida cotidiana, en el trabajo, quien es jefe, ser un buen pastor. El quien es padre de familia, ser un buen pastor también. ¿Para quién? Pues para sus hijos, en las amistades, llevar el ejemplo de Cristo. Hoy también es una llamada de atención, especialmente para los sacerdotes, los religiosos, que estamos a cargo de una comunidad, de ser verdaderamente como Cristo, dar ese ejemplo de buenos pastores, de dar la vida, de estar allí acompañando, de conocer, de tener una apertura para todos. Y es que el Señor dice, hay unas ovejas que no son de este redil, pero que tengo que atraer. Y es ahí donde entramos nosotros como colaboradores. Si nosotros somos buenos pastores, vamos a ayudar también a llevar ese mensaje, ese amor de Dios a todas las personas, que no se quede solamente encerrado. Esa es la misión para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, veamos, Cristo como buen pastor da la vida, nos protege, nos conoce y es un amor para todos, para todos. El Señor nos conoce bien a todos nosotros. Y la reflexión es, yo le conozco, yo le reconozco como que es el que ha dado la vida por mí. Pido a Él cuando estoy en las necesidades, escucho su voz, trato de ser un buen pastor para mis hermanos y llevarlos a Cristo. Esa es la reflexión. Y por último también, no dejar la oportunidad, lo que decía al inicio, que este cuarto domingo de la Pascua, Jornada Mundial de las Vocaciones, pidamos especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas, que tanto nos hacen falta. Pidámosle al Señor para que esos jóvenes pierdan el miedo, pierdan ese temor de seguirle y estén dispuestos a escuchar su voz y a hacer su voluntad. Que así sea.